empezó con una pequeña pregunta. ¿Qué es el comportamiento organizacional? La respuesta, sencilla, es el estudio de las personas y grupos que actúan e interactúan en las organizaciones. El comportamiento organizacional nos habla de cómo se relacionan las personas con las organizaciones y la influencia que hay entre estas dos, la influencia mutua. Aprendimos que el comportamiento organizacional tiene que ver prácticamente con todo, con las normas, funciones, la formación de los equipos, el manejo de los conflictos. Aprendimos que el comportamiento organizacional es comprensión, es pronóstico y administración del comportamiento humano. En una pirámide vimos lo que son los aspectos visibles y los aspectos invisibles de la organización. De los aspectos visibles contábamos las estrategias que tienen, los objetivos que persiguen, las políticas y procedimientos que emplean, la estructura que tiene la organización, su autoridad formal, la cadena de mando que ellos siguen y la tecnología, esto es la aplicación de las tecnologías y cómo las utilizan. Entre los aspectos invisibles pudimos ver las percepciones que tienen los individuos, las actitudes que ellos tienen también, las normas que se generan en los grupos, las interacciones formales y los conflictos interpersonales e intergrupales. Pudimos aprender que hay dos enfoques en lo que es el comportamiento organizacional. Hay un enfoque teórico y un enfoque aplicado. El comportamiento organizacional pertenece al enfoque teórico. La teoría de las organizaciones, o TO, también. En el enfoque aplicado podemos encontrar al desarrollo organizacional, o DO, y a la administración de recursos humanos, la ARH. Hay dos enfoques para estudiar entonces todo este mundo. Hay un macroenfoque, que en este caso sería la teoría de las organizaciones y el desarrollo organizacional, y hay un microenfoque, comportamiento organizacional y administración de recursos humanos. El macroenfoque se trata de estudiar la gran generalidad de las cosas. El microenfoque nos habla del estudio de los individuos, de sus comportamientos y demás. Entonces, en el microenfoque, que sería el comportamiento organizacional y la administración de recursos humanos, es donde nosotros nos hemos estado centrando. A los recursos humanos les interesa mucho saber acerca de la personalidad. Hay distintas concepciones que tienen los recursos humanos acerca de la naturaleza del hombre. Hay características que persiguen y teorías de la administración que las estudian. No obstante todo esto, llegamos a ciertas conclusiones, digamos de principios básicos del comportamiento individual que derivan de las organizaciones, porque en efecto, nosotros nos comportamos de una manera distinta cuando estamos involucrados en alguna organización. Primero, entender que las personas tienen capacidades diferentes. En psicología se distinguen dos tipos de comportamiento, el innato y el aprendido. No obstante, se entiende la capacidad humana como un continuo, es decir, que siempre estamos aprendiendo. Las personas tienen necesidades diferentes. La motivación individual puede ser fuerte y pueden ser varias necesidades prioritarias al mismo tiempo. Las personas piensan en el futuro y eligen su comportamiento. Las personas optan por comportamientos que consideran que van a obtener resultados y que son atractivos. Esto es, la gente toma decisiones racionales basadas en lo que perciben. Y ahí viene lo demás. Las personas perciben su ambiente en función de necesidades y experiencias. La percepción del entorno es un proceso activo, mediante el cual las personas tratan de darle sentido al mundo que les rodea. Las personas reaccionan en forma emocional. Las personas suelen evaluar si las cosas les gustan o no, lo cual influye en los comportamientos que tienen. Los comportamientos y actitudes son provocados por muchos factores. El comportamiento, al ser multifactorial, puede ser difícil de prever a favor de un desempeño eficaz. Obviamente estamos hablando de la organización. Pero las organizaciones pueden influir en el comportamiento de dos maneras. Cambiar uno o varios factores principales, puesto que algunas necesidades, al estar limitadas por las características psicológicas del individuo, algunas expectativas y habilidades están abiertas a la influencia. Restringir las alternativas de conducta individual también ayuda a que se sepa si la propia organización está bloqueando las conductas que se esperan del trabajador. También aprendimos a qué creen, a distinguir entre aptitud y habilidad.
Simple y sencillamente, la aptitud es una predisposición que tenemos por naturaleza para determinada actividad o tarea. La habilidad es una capacidad que nosotros adquirimos para realizar determinada actividad o tarea. Esto es, la única y gran diferencia entre la aptitud y la habilidad es el aprendizaje. No obstante, nuestras habilidades pueden verse nutridas con el paso del tiempo, nuestras aptitudes van a prevalecer mientras cognitivamente tengamos capacidades. Y esto es como llegamos a la aptitud cognitiva. Por ejemplo, la comprensión verbal, que es toda esa capacidad que tenemos para comprender y utilizar en forma eficaz el lenguaje, escrito y hablado. La habilidad cuantitativa, que es esa capacidad que tenemos para resolver los problemas rápidamente, los problemas matemáticos y de lógica y de administración, pero hacerlo bastante bien y bastante rápido. La capacidad de raciocinio, que nos habla de nuestra capacidad de pensamiento inductivo y deductivo para encontrar soluciones a problemas nuevos. La visualización espacial, que es la capacidad de detectar con precisión la disposición de los objetos en relación con el propio cuerpo. Vimos que las aptitudes entonces son todo aquello que sabemos hacer bien. La personalidad en este caso interviene, pero se refiere a lo que somos nosotros como personas. Así que en esta comparativa de aptitudes y personalidad, podríamos decir que un rasgo de la personalidad es una tendencia duradera a comportarse de manera determinada en una diversidad de situaciones. Un señor llamado Hans Julian Eysenck hizo por ahí de 1947 una taxonomía de la personalidad, es decir, se puso a investigar cuáles eran los tipos de personalidad que predominaban. Para él hubo 3 dimensiones fundamentales, las cuales, por cierto, son como los de una orilla a otra. 3 dimensiones fundamentales son la introversión, extraversión, el neuroticismo, estabilidad, y la socialización, psicoticismo. Desde entonces se hicieron innumerables taxonomías que fueron surgiendo. Por ejemplo, para el comportamiento organizacional existen 5 dimensiones de la personalidad. La extraversión, que nos habla de la gente que es sociable, que anda en grupos, que es gregaria, que es decidida, expresiva, asertiva. La dimensión del ajuste emocional, que es de la gente que es emocionalmente estable y equilibrada, que es segura, feliz, satisfecha, tranquila y, por supuesto, no deprimida. Afabilidad o simpatía. La gente que es cordial, confiada, de buen carácter, que es tolerante, colaboradora, cooperativa, complaciente. El sentido de responsabilidad. La gente que es responsable, digna de confianza, organizada, perseverante, disciplinada, emprendedora. Y la dimensión de la apertura y el interés, que nos habla de la gente que es curiosa, imaginativa, creativa, flexible y abierta. Esto nos lleva a preguntarnos, simple y sencillamente, qué es una teoría de la personalidad. Es una serie de constructos que buscan definir y explicar de dónde provienen y cómo se constituyen las diferentes personalidades de la gente. En realidad no existe una teoría única de la personalidad, por lo que en psicología se habla de teorías funcionales o disfuncionales, es decir, de las que aplican en determinados contextos y las que no. Un concepto muy importante que aprendimos en comportamiento organizacional es la motivación. La motivación se vincula a la percepción microscópica, como hablábamos anteriormente. Es un concepto que puede definirse en términos de necesidades, de voluntad, de metas, impulsos, incentivos. Las diferencias fisiológicas, psicológicas y ambientales entre las personas son factores importantes para explicar la motivación. En psicología, la motivación es un proceso psicológico básico para comprender el comportamiento humano. La motivación no es un rasgo de la personalidad, sino un resultado de las interacciones que tiene la persona con las situaciones que le rodean. Así, vimos en el ciclo de la motivación que hay necesidades, impulsos e incentivos. También checamos la pirámide de necesidades de Abraham Maslow para reconocer cuáles serían las 5 etapas de las necesidades que se van cumpliendo en la vida del ser humano. Yéndolo de lo sencillo, desde la fisiología, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. Y la motivación es un tema muy importante porque, dependiendo de la motivación que exista, se va a reflejar el clima de la organización. Si hay frustración por no poder satisfacer necesidades, se causan algunos problemas de adaptación, y la adaptación es muy importante porque nos hace enfrentar con madurez todo aquel entorno adverso.
El ambiente entre los miembros de una organización se llama clima organizacional. Y el clima organizacional está relacionado, como decíamos anteriormente, al grado de motivación que tienen las personas. Así que si hablamos de un buen clima, estamos hablando que hay buenas relaciones. Es decir, hay un clima organizacional favorable porque satisface las necesidades personales de los individuos y mejora su ánimo. Se considera desfavorable cuando produce frustración por no satisfacer esas necesidades. Viendo todo eso, pasamos entonces al análisis un poquito más amplio de lo que es el comportamiento organizacional. Comenzamos con Mariana, que nos habló sobre el diseño organizacional, donde vimos ese concepto y aprendimos de lo que es el tamaño y el ciclo de vida de las organizaciones, así como el hecho de que elaboran, últimamente lo sabemos, elaboran su misión y visión que tienen, los objetivos globales bajo los que se rigen. Así llegamos a lo que son los modelos de la organización, desde la estructura simple, la burocrática, la matricial, los modelos de organización también que existen. Posteriormente, Alan nos ayudó a ver lo que es la cultura organizacional, desde las dimensiones culturales que se encontraron en los estudios de Hofstede y Trompenar, hasta los tipos de culturas y perfiles organizacionales que encontramos, además del muy importante concepto de socialización organizacional. Y cuando hablamos de organización no podemos evitar llegar entonces a la interacción que tienen los grupos. Liz nos ayudó a entender lo que son los equipos y el facultamiento de la toma de decisiones, o empowerment. La naturaleza de los grupos, los tipos de grupos que hay, y cómo de estos grupos se forman equipos y los tipos de equipos que hay. Supimos la diferencia entre grupos y equipos, por supuesto, y también vimos más a fondo lo que es el empowerment, cómo beneficia a la institución, a la organización, y los equipos de alto desempeño, es decir, cómo podemos identificar a esos equipos que están siendo útiles para la organización y para sí mismos. Y todo lo que se teje-maneje entre equipos y grupos nos lleva a temas de liderazgo, de poder y de política. Lupita nos ayuda a comprender el concepto de poder y el de dependencia, tan importantes en la organización como el de la administración y liderazgo. Podemos diferenciar entre el administrador y entre el líder. Supimos que la política pues es esa parte del poder que se aplica. El concepto de liderazgo, los enfoques de liderazgo, los tipos de liderazgo, desde el carismático hasta el transaccional y el transformacional. Y claro, pues no puede faltar, si estamos trabajando en grupos, se convierten en equipos, hay tareas, hay objetivos que cumplir, esto indudablemente trae consigo el estrés, genera conflicto, y para resolver el conflicto hay que negociar. Alondra nos enseñó acerca de lo que es el estrés, el concepto, la dinámica que tiene el estrés, las causas que tiene el estrés y cómo llegamos al conflicto. Los niveles de gravedad que tiene el conflicto, las condiciones que anteceden a estos conflictos y los efectos que tienen. Y asimismo pudimos ver cuáles son los estilos de manejo de los conflictos. Para la parte de la negociación pudimos entender no solamente el concepto de negociación, sino el proceso de esta, las habilidades que tenemos que hacer y hasta la negociación colectiva cuando estamos hablando de grupos grandes en la organización. Para finalizar, Cristian nos habló del cambio y el desarrollo organizacional. Aprendimos sobre el ciclo de vida de las organizaciones, el proceso de cambio, que a veces puede ser tan brusco que hay resistencia al cambio. Por lo tanto, los agentes de cambio son los que intervienen para poder negociar esa parte. Vimos los beneficios del cambio organizacional y cómo esto nos lleva al desarrollo organizacional. Eso, en un gran y breve resumen, es lo que vimos en la primera temporada de comportamiento organizacional. Y ya es hora de que aprendamos un par de cosas.